Pues bienvenido, Arnoldo. ¿Cómo estás? Bienvenido a este Muy espacio de intrusiones teológicas. agradecido, contento de verte y verte bien. Aquí estamos. Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, regularmente en este espacio vamos directo al tema porque pues tenemos muy poco tiempo y queremos aprovecharlo. Eh, y ya en conversaciones que he tenido contigo, aparte de este espacio, eh, acerca de pues una variedad de temas importantes, pero algo que nos ha interesado, algo para traerlo a esta mesa, que tiene que ver con el tema de la posverdad, no es un tema nuevo, ¿verdad? Hay que decirlo, no es un tema nuevo, pero sí es un tema que a lo mejor no se pondera bien o no se toma con la debida atención al interior de las comunidades de fe, ¿verdad? Porque parece como que si uno se considerara inmune a a ese tipo de situaciones del tiempo, ¿no? A final de cuentas, estamos aquí en esta temporalidad, en esta situación histórica, y es muy difícil abstraernos de eso, ¿no? Estamos siendo afectados de una manera o de otra, y para enfocarnos más en este tema de la posverdad y cómo podemos abordarlo desde el punto de vista de la fe, nos hemos preguntado, pues, en primer lugar, ¿qué es la posverdad, no? O de qué estamos hablando cuando hablamos de la posverdad. A lo mejor habrá alguien que no tenga mucha información sobre esto, pero sí sería conveniente que dijéramos, en primer lugar, cuando hablamos de posverdad, de qué estamos hablando. Es un tiempo, es una condición del tiempo, eh, es una situación, es un contexto. Eh, y cómo esa cuestión de la posverdad estaría afectando nuestra vivencia de fe en esta situación histórica. Mira, creo que es un tema por demás importante. Ujú. La posverdad no es solamente una cuestión cultural, sino es un poco más compleja. Tiene que ver con un movimiento social, tiene que ver incluso hasta con ciertas condiciones, como ya lo he dicho. Y cuando hablamos por ejemplo, te voy a señalar, si lo queremos ver como un clima cultural, entonces estamos pensando que el rasgo más evidente de este clima tiene que ver con que la verdad por sí ha sido desplazada por la emoción. Antes, eh, así como en su tiempo hubo el predominio de la fe y luego en el siglo XVI con el Renacimiento y la modernidad, la ciencia o la razón, hoy de manera muy sutil se da paso al periodo de la posverdad. No podemos verlo solo como una condición. Hay que entenderla en toda su complejidad, porque es una combinación de ambas, como fenómeno social, como un aspecto cultural y por no decirlo, hasta político. Eso complica más el asunto para las comunidades de fe, porque entonces en estas comunidades de fe, pues aceptar la mentira como si fuera verdad es muy común y no tener la capacidad para discernir más allá de lo que nuestros propios sentidos están captando. Entonces, no solo hay que decirlo, es una condición cultural, es un fenómeno social que se ha normalizado. Y no se trata de una mentira, se trata de más bien de cómo te sientes ante esa situación. Por Ujú. eso es muy común, incluso la aparición cada vez más frecuente
de nuevos movimientos de tipo religioso, porque la verdad no importa. Déjame decirlo de una manera. Yo conozco el Evangelio de pequeño y cuando íbamos a la iglesia de pequeño, alguien predicaba sobre pecado y la gente cambiaba de actitud. Hoy, cuando en una comunidad de fe se habla o se denuncia el pecado, la gente cambia de congregación. Pues está fácil, ¿no? Es decir, podríamos hablar de esta cuestión de la posverdad como una reacción frente a la verdad, a final de cuentas también, porque, eh, bueno, en torno al tema de la verdad hay todo un debate filosófico, ¿verdad? Que obviamente aquí no podremos ni siquiera mencionar algo básico, pero, pero sí hay una cuestión que nos podría decir eh, ¿la verdad es algo que está externo a nosotros o es algo que construimos? ¿No? Hay todo un debate en la filosofía y en la ciencia sobre si esta realidad o esta verdad de la realidad está afuera de nosotros o en verdad es un proceso que ocurre en nuestra cabeza o como se dijera desde la sociología, pues es una construcción social, ¿no? Este término que está bastante ya desgastado, eh, pero es en efecto eso también, ¿no? Entonces, eh, justo eso que dices tú acerca de la reacción que tiene la gente frente a una determinada verdad, eh, ¿cómo está afectando esta condición de posverdad? Es decir, la verdad ya no es importante, ¿no? No es importante, ni siquiera nos preguntamos si es o no verdad, porque parecería que la condición de este tiempo es eso, que incluso ya no sabemos siquiera distinguir entre lo que puede ser verdad y lo que no. A partir, digo, del modo en el que ahora percibimos el mundo, toda la tecnología que hay, los modos de reproducir holográficamente incluso una imagen. Entonces ya parece que digamos que surge una imagen en internet, ¿no? De un personaje famoso diciendo X cosa, y entonces la gente dice, oye, pero vimos a tal personaje hablando o diciendo tal cosa, pero ni siquiera nos hemos cuestionado si en efecto ese personaje dijo tal Tal o cosa. cual. Sí, exacto. Entonces, digo, dado esa situación que parece como anecdótica y que ocurre en verdad todos los días, cuando, cuando en las comunidades de fe se presenta la verdad, y aquí habría que también un poco especificar acerca de qué entendemos por la verdad dentro de las comunidades de fe. Eh, Cuando se presenta una verdad al respecto del tema del pecado, pues tú dices la gente se cambia de congregación en vez de hacer un análisis, de una interpretación personal respecto del mismo asunto, y el modo de resolver es evadir, ¿no? O pues cambiarnos simplemente de congregación. Eh, esto, me, di- Definitivamente. esto me dice a mí que puede ser que también, como que también estamos lidiando con el sesgo de confirmación. Un montón de sesgos, y no que los sesgos sean malos en sí, sino que son, digamos que, mecanismos de la misma mente para poder sobrevivir en medio de tanta información que tenemos, pero frente al sesgo también debemos tener esa conciencia, ¿no? Si yo creo que lo que estoy escuchando, lo que se me dice en el discurso, eh, puede o no ser verdad, pues tengo que dedicarme a interpretarlo,
a entenderlo, y no solamente a nivel personal, sino sobre todo comunitario, porque a final de cuentas la verdad no tendría por qué ser solamente lo que yo pienso, sino lo que yo pienso frente a los demás y dentro de un marco de eclesial, ¿no? Dentro del grupo, eso que yo escucho, eso que yo entiendo, qué significa en el grupo, qué es lo que el grupo entiende y qué es lo que el grupo está promoviendo para vivirse, ¿no? Mira, Isaac, creo que has comentado algunos aspectos nodales que ni en 40 horas nos podíamos resolver, lo menos en 40 minutos. Pero Claro. quiero empezar por lo que dijiste. Si Ajá. la posverdad es una reacción. Ujú, Mira, más que una reacción, yo creo que es una resistencia, más que reacción. Recordemos, por ejemplo, en los tiempos que vivimos, eh, Bauman ya hablaba de o anticipaba esto, de los ujú, periodos de incertidumbre, de cómo las relaciones y los compromisos y las convicciones parecen estar marcadas por la superficialidad y la inmediatez. Si ujú, a eso le sumamos, si a eso le sumamos el contexto cultural, o como diría Martínez Migueles, la matriz epistémica que hoy nos ha tocado vivir con la cuestión de la inteligencia artificial, entonces cuestionarse la verdad ujú, es una necesidad justa, pero negar la verdad por las emociones y por el cómo me hace sentir, entonces sería estar contradiciendo o resistiendo a los hechos, porque esa ujú. es la diferencia que hay que ver. Yo te decía al principio, la posverdad es un fenómeno complejo. Tiene una dimensión cultural, también tiene una dimensión obviamente social, pero tiene una connotación política. Claro. Entonces, cuando se contradicen los hechos, hay, una re, un reemplazo de Ujú, la verdad por ciertos indicadores. Ahorita estamos viviendo un fenómeno en Latinoamérica muy interesante con respecto a lo que ha sucedido en otros países fuera de México para ujú, no meternos en polémica porque no nos... Pero ahí, por ejemplo, ¿cuál es la verdad? O cuál es el quien encarna la posverdad. Entonces, en este periodo de la posverdad, como un fenómeno político y social, se reemplazan los hechos y la posverdad ocurre precisamente cuando desplaza los hechos objetivos que se están dando. Y has mencionado ahorita la construcción social de la realidad, que pareciera ser un tema de moda, pero que creo que no lo es, claro. porque no es lo mismo que interpretemos los hechos a que solo lo percibamos. Y a veces el gran problema de nosotros es que solo nos quedamos con la percepción de los hechos y no de una adecuada traducción de los mismos. Ujú, ujú, Es decir, para poder diferenciar entre la posverdad y lo que es la verdad, no podemos hacerlo a partir de la simple interpretación. claro. Tenemos que traducir el contexto, ser lo más objetivo posible, distanciarnos de él, como diría Gastón Bacharlat, tomar distancia epistémica, porque creo Ujú, que sí es posible llegar a la posverdad, y a la verdad, perdón. Y entonces, como fenómeno político, la posverdad, pues obviamente va a haber un desprecio por la misma, por la verdad misma, no porque haya un antagonismo entre quienes perciben, sino por las finalidades que se buscan lograr. Entonces claro. creo que eso va a traer, y creo que lo hemos vivido en gran parte de nuestro país, una total desconfianza a lo institucional como quien se ha abrogado el derecho de determinar qué es la realidad, en otras palabras, lo que Ujú, está permitido y lo que está prohibido. Entonces, claro. en las comunidades de fe,
vale decirlo que se corre el riesgo de que esta posverdad vaya a repercutir cuando la verdad misma deja ser una respuesta a la misma revelación de Dios. Ujú. Ojo con esto, Claro. ojo con esto, porque creo que ahí está la verdad, en la revelación. Como agentes, como creyentes, como partes de una comunidad de fe, Ujú. obviamente nuestra verdad tiene que estar en el revelatus de Dios. Ujú. El problema es cuando yo interpreto esa revelación, pero lo hago de manera, como ya lo dijiste tú, sesgada, sesgada Claro. por intereses, por conveniencias, razones hay muchas. Entonces, ¿qué es lo que produce? Pues también, aparte de eso que estamos mencionando, que el evangelio se fragmenta. Ujú. Hay una fragmentación del evangelio. Ok. Pocas veces tenemos la oportunidad de tener interlocutores de otras voces, de otras formas de pensamiento, porque apuntalamos el nuestro como el válido. Ujú. Ujú. Y entonces, con tal de que las cosas sean como decimos que son, pues vamos apuntalando todo ese sistema de ideas y sin tener en cuenta que podemos estar errados. Hacemos una lectura literalista de la palabra, seguimos tradiciones institucionales, obviamente. Sí, por eso es tan importante el diálogo Claro. de la verdad versus contra la posverdad. Ujú. La posverdad nos aleja, nos distancia del Ujú. reino. La Ujú. verdad nos hace vivirlo. Y Claro. entonces, tú has mencionado reacción. No, yo creo que hay una resistencia. Tiene que Ujú. ver con los accesos que hoy tiene la ciudadanía a través de las plataformas, de los medios. Me cuesta trabajo decirlo, pero hoy las redes sociales se están educando y a veces no hay esos filtros para poder determinar entre la verdadera enseñanza, la verdad, y lo que no Ujú. lo es. No, y es que, digo, eso que dices tú de que nos están enseñando, yo lo pondría en la palabra esta de están catequizando. Es decir, Claro. o sea, la enseñanza no tiene un fin, meramente, digamos, formar para la vida, sino que tiene este tono religioso, es decir, se debe creer así porque así es. De ahí que exista también esta reacción o esta resistencia que tú dices de por qué habría yo de estar equivocado. Me estoy acordando de un cartón, una caricatura que vi por ahí en algún lugar, de un hombre que está viendo, eh, al parecer es un periódico, y él dice, pues que está dándose cuenta de lo que ocurre. Llega su hija y le dice, oye papá, pero ¿por qué lees eso? Dice, si bien sabes que todo eso son noticias falsas. Y dice, cómo va a ser falso si está confirmando todo lo que yo creo? ¿Sí? Y entonces me refiero a esto. Eh, el modo en el que la gente está formando su fe. Es decir, la gente forma su fe a partir de este sesgo de si está confirmando mis creencias, si está confirmando mi fe, si sintoniza con la visión, lo que ocurre mucho en muchas comunidades, sintonizas con la visión del líder, entonces estamos bien, pero cuando ya no sintonizas, independientemente de que estés bien o mal, entonces ya estás como que fuera de la visión, por lo tanto fuera del reino, y estás pues fuera del orden, ¿no?
Y entonces me parece a mí que Sí, no es que sea malo tener sesgos, todos los tenemos y creo que hay que decirlo así, o sea, todos tenemos un sesgo, entendemos las cosas de un cierto modo y no de otro. Pero cuando uno tiene conciencia de su sesgo, pues entonces puede tener un poco de capacidad para ir con algo de crítica y pensar que lo que uno entiende y cree, pues no es completa, no es la verdad completa, sino que le falta. De ahí que me parezca muy importante también el aspecto comunitario de la interpretación de la misma fe o de la reflexión de la misma fe en el entorno comunitario. Si alguien ya no está de acuerdo, dices tú, pues simplemente se va y dice, es que no están confirmando lo que yo quiero escuchar, ¿no? Porque parecería que ese es el criterio. Y entonces surge esta otra cuestión de la presencia de la tradición, la presencia del dogma, que hacen un trabajo importante, pienso yo. Es decir, custodian un determinado conjunto de conocimientos que nos anteceden, pero que también a veces representan una especie de límite, es decir, para ir más allá para conocer otras cosas. O como ahorita porque mencionas a Gastón Bachelard, también esta cuestión de los obstáculos para conocer, los obstáculos epistémicos. claro. Dice, lo primero que nos estorba para conocer es lo que ya sabemos. ¿Sí? Las opiniones que tenemos ya hechas respecto de un asunto, de una situación, nos impiden a veces conocer más. Y hablando del tema de la revelación, pues la gente no avanza en el conocimiento de Dios porque creen que lo que tienen ya se debe quedar ahí. O sea, la implicación que tiene para la fe esta cosa, esta actitud de estar enfocado nada más en un modo de entender, en una visión única, un pensamiento Claro. único, representa, creo, un problema para la misma fe. Eh, ¿Cómo le hace la gente para discernir? ¿Cómo le hace la gente para discernir? Es que no hay, ese es el problema. Citando precisamente o recuperando a Bachelat, él habla precisamente cómo la propia experiencia también puede ser un obstáculo epistémico, Claro, nuestra propia experiencia. claro. Y en este contexto de la posverdad, la experiencia se convierte en el eje rector de la forma en que conocemos. Ujú. Mira, ahorita te decía sobre la fragmentación del evangelio. ¿Qué es más fácil? ¿Cómo es que es un creyente hoy en una comunidad de fe se sienta más feliz? ¿Cuando se le pide obediencia o cuando se le enfatiza la bendición? ¿O cuando se le proclama la verdad o cuando se le habla puro de amor? Ah, ¿Cómo caray. crees que reacciona mejor la gente? Cuando a la gente se le dice de gracia, Dios te ama, no importa, pero no hablan de conversión. Entonces, en el contexto de la posverdad, se habla más de bendición que de obediencia. Claro, Se habla de bendición, pero no de sacrificio. ok. Es decir, creo que es importante que entendamos que la posverdad trivializa, minimiza el poder del Evangelio, intenta domesticar a Dios y al Ujú. Espíritu para que se reza, ¿no? O se habla o se ora, haz tu voluntad, pero en el fondo quiero que hagas la mía. Oye, digo, porque en otra plática con alguien más decíamos acerca de precisamente de este tema de la verdad y, y es muy, ¿cómo se dice? Muy notorio, o bueno, al menos para algunos que nos detenemos a ver un poco más, es muy notorio que a veces a la gente no le interesa si algo es cierto o no.
Si lo dijo el líder o lo dijo quien está en el control del discurso, produciendo la verdad, pues si lo dijo él, seguramente debe ser cierto, ¿no? Eh, pero, pero el tema que nosotros decíamos es que, bueno, a final de cuentas, la verdad está más allá de la producción de los discursos. Nadie puede capturarla, nadie puede tenerla, contenerla. Eh, y en este sentido, al momento de enfrentarnos con la verdad que muchas veces está ligada con la realidad, eh, pienso yo que a la gente no le interesa eso, ¿no? A la gente no le interesa la verdad, porque la verdad en esas condiciones o en ese contexto, pues suele ser muy incómoda, ¿no? Suele ser muy incómoda. Y como para qué incomodarnos. Si me incomoda, entonces lo único que puedo hacer es pues retirarme, desligarme, desconectarme y conectarme en un lugar donde no sea tan incómodo el conocimiento de Dios, ¿no? La experiencia de Dios, la experiencia con lo religioso o como queramos llamarlo, ¿no? Mira, perdone que te interrumpa. Ahorita que estabas No, adelante. hablando, me acordé de Sabater. Ujú, En su libro El valor de elegir, precisamente hay todo un capítulo de él de hablar, elegir por la verdad. Y es ujú, interesante el planteamiento obviamente, con postura. ujú, Obviamente, si yo quiero minimizarla solo porque él no es creyente, entonces estaría entrando al terreno de la posverdad, de, ujú, de sentirme incómodo con lo que él dice solo porque él no es creyente. Pero claro. creo que aquí hay un punto que nos debe de desafiar la verdad. Y, Ujú, no, y hablo como parte de una comunidad evangélica. El ok, desarrollo del pensamiento crítico, ok. donde tenemos que ser capaces de poner sobre la mesa no la verdad, sino las verdades que nos han Las enseñado y verdades. hasta qué punto estas se alejan del ideal del reino o bien Ujú, nos acercan. así es. Porque creo que aquí en esto Beuchot tiene mucha razón. Hemos caído en univocismos que nos han trasladado a los equivocismos. Claro. Creo, por eso la propuesta hermenéutica analógica de Beuchot es interesante. No se puede discutir en un tan breve espacio, pero es un tema que me parece a mí necesario. Recuperar las aportaciones, no solamente de Sabater, hay muchos filósofos. La cuestión misma va desde el tiempo, desde Platón, desde Ujú, Sócrates, la búsqueda ujú, de cómo conocemos tiene que ver con eso. Ya Platón lo claro. decía en el mito de la caverna. El problema de nosotros es que vivimos en una matriz que todo lo ha relativizado y, Ok. y, y entonces las verdades absolutas no existen. No. Pero a mí me parece que es una contradicción. Tenemos que tener cuidado de no rechazar los hechos por cuestiones, porque aquí hay otro punto que daría lugar a otra reflexión posterior, el aspecto del adoctrinamiento y la ideología de la fe como una ideología. Creo que tenemos que tener cuidado, desarrollemos, bueno, en la escritura habla de los dones de discernimiento, de sabiduría, pues busquémoslo más allá de aquellos ministerios impactantes, sobrenaturales, porque la iglesia, las comunidades de fe necesitan el desarrollo de esos dones que acá afuera llamamos un pensamiento crítico. La Claro. criticidad como un valor fundamental para mantener y asegurar la fe, más allá del dogma. Jesús mismo Claro. lidió con Claro. eso sin duda. Em, Pues es eh, lo que, como decían los hermanos, este es mi corto hablar.
Muy bien, perfecto. Y continuamos, Arnoldo, con nuestra charla. Creo que dijiste algo, a mí me llama la atención estas palabras que usaste para referirte a la fe, esta ideología de la fe. Eh, incluso mencionaste la palabra adoctrinamiento junto. Y me llama la atención porque yo me pregunto, ¿cómo podríamos darnos cuenta de que nuestra fe, de que los contenidos de nuestra fe, lo que nosotros consideramos tan valioso, tan importante, tan sagrado como la experiencia de la fe, y lo que contiene en ella, no, no podría ser nada más simple ideología o simple adoctrinamiento, porque no hemos sido capaces de ser críticos, de pensar incluso. Ya en otro espacio aquí mismo hablamos con Neftalí Rodríguez sobre la cuestión esta de la necesidad de pensar dentro de la comunidad de fe. Y no hablábamos del pensamiento como un ejercicio academicista o cientificista, ¿no? Sino como el hecho de que, oye, tenemos mente, tenemos capacidad para pensar, hay que pensar. Incluso ese es el llamado que se nos hace a pensar, a discernir, a examinar, diría San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, a examinarlo todo. Sí, ese es, y sobre todo cuando dice cuando examinan las profecías, pues hay que examinarlo todo. Hay que probar los espíritus, diría otro escritor. Pero en efecto, ¿no será que eso que la gente defiende como su fe en el contexto de las redes sociales es esto bastante, a mí me parece un espectáculo penoso de que mucha gente se mete a sitios a comentar, como luego a trolear, y a decir, incluso hasta insultos a la gente de las páginas, porque simplemente no coinciden con su manera de ver las cosas. No estamos defendiendo solamente una ideología, un adoctrinamiento. Mira, esto no es nuevo. Claro. Recordemos que Jesús se enfrentó a esta misma situación cuando advertía a los fariseos que seguían tradiciones de hombres, habían Mm, dejado lo claro, fundamental. claro. Entonces, no es nuevo, no nos debe de consolar. Mira, cuando yo hablo de ideologización de la fe o de una ideología de la fe, tampoco esto es nuevo. Recuerdas que en la Reforma, pues se creó la famosa ideología de la santidad, que de alguna manera eso ha venido permeando el mundo evangélico, las comunidades de fe desde entonces, de Mm, tal suerte que una cosa te va a llevar a la otra. Hay un adoctrinamiento, obviamente, y aquí es donde nosotros tenemos que considerar que para poder diferenciar y discernir entre lo que es la verdad de lo que no lo es, tenemos que tener un pensamiento crítico, desarrollar el discernimiento, obviamente. Hay cosas que tienen que ver con un terreno espiritual y otras con cuestiones muy materiales, pero la pregunta que tendríamos que hacernos es cómo mm, diferenciar entre un evangelio que en qué momento A hay ver, verdades, emociones que son muy pasajeras. A ver, Arnoldo, dime. perdón que te Estamos. interrumpa. Lo que pasa es que como que hubo aquí un movimiento en la red y estas últimas 20 segundos que hablaste no, No se no se, grabaron. no se procesan, pero me gustaría Ok. que lo repitieras, esto último que dijiste. Ay, ¿cómo podemos diferenciar entre el evangelio de la verdad a un evangelio trivializado por las emociones? Ok. ¿Cómo? Que Dios nos ha dado con esa mente
esa capacidad de discernir, de cuestionar, de indagar más allá de lo que nos dicen o Claro, de lo que nos han enseñado. Porque mira, hay emociones pasajeras, pero la verdad va a permanecer. Y aquí es importante, disculpa, que recupere a Sabater, decía ahorita. Él habla de que hay un rechazo absoluto, más bien al absolutismo, a verdades absolutas, pero ese mismo rechazo lo aplica él a relativismos extremos. claro. Él mismo plantea como una especie de equilibrio fundamentado en ciertas verdades a las cuales él le llama verdades portátiles, porque hubo verdades que en su tiempo lo fueron, pero han dejado de serlo. Claro. Y nosotros, como queriendo mantener ciertas verdades que por supuesto lo fueron, pero que ya no operan en el contexto nuestro. Ujú. Cuando no sabemos discernir, yo habría que preguntarnos, Isaac, cómo los discípulos pudieron discernir entre aquellas enseñanzas de Jesús de las que no la eran. Ajá. No lo pudieron haber hecho sin ejercer una crítica. Obviamente que ellos lo hicieron a través de recuperar la oralidad en la que ellos vivieron, pero y Ujú. cualquier cosa que se distanciaba de lo que ellos daron de Jesús, con lo que ahora estaban escuchando, pues obviamente que lo rechazaron, pero Ujú. tuvieron que hacer un ejercicio de la criticidad y bien lo mencionas. Pablo habla de que cantemos con el entendimiento, pero pues no solamente tenemos que reflexionar nuestra fe, porque mira, cuando hacemos el ejercicio de la fe, una racionalización de la fe, Ujú. ojo, no ideologización de la misma. Claro. Vuelvo otra vez a Beuchot. Me encanta el último libro que él habla sobre filosofía y que él precisamente dice algo que es interesante. Hay que sacralizar la razón y desmitificar el mito. Ujú. Algo así tenemos que hacer nosotros hoy en día. Tenemos que analizar nuestra propia experiencia Ujú. frente a lo que se está, porque si no lo discernimos, Isaac, vamos entonces a vivir un evangelio que no es lo que el evangelio demanda. Claro. Demanda obediencia, sí, bendición, nos trae bendición, pero también demanda que vivamos. Por eso, fíjate, en la segunda carta de San Juan, curiosamente, se repite mucho el aspecto de los hijos de la verdad. Me Ujú. alegro, me doy cuenta, dice el escritor, que algunos de mis hijos caminan en la verdad. Ándale. Es interesante. Claro, claro que sí. No, Hagamos pero una sí, teología de la verdad. claro, el problema aquí, digo, no sé qué tan popular pueda ser la verdad en algunos círculos. Me parece que ocurre mucho en los círculos evangélicos, eh, más que en los protestantes, mucho más en los evangélicos que en los protestantes. Sí, Pero ocurre mucho dentro de estos contextos donde hay poca, poca formación académica. Está muy claro que en América Latina hay un problema que tampoco es nuevo, ¿verdad? Más es un problema de origen que la mayoría de los pastores, casi la inmensa mayoría, no tienen formación teológica básica y no tienen, y muchos de ellos ni siquiera tienen una formación universitaria, digamos, aceptable, ¿no? Hay muy poca gente o desde hace algún tiempo ya muchos líderes comienzan a estar capacitados, tienen alguna carrera
universitaria, aparte de la vocación pastoral, pero me parece que en este tipo de contextos además donde la gente suele, más allá de que tengan escuela o no, porque también ese es otro problema, parecería que ir a la universidad o tener un cierto estatus económico le da acceso a las personas a un determinado criterio. Y lo que hemos visto en esta época, pues es que no, a veces la gente puede ser tan pudiente económicamente como ignorante, ¿verdad? Así como hay mucha gente que puede tener tanto dinero como mal gusto. Entonces, no necesariamente tener una formación universitaria da esa condición por sí misma de ser crítico, pero no es algo que se aliente mucho dentro de las comunidades de fe, porque no sé si sea adverso, no sé por qué, pero no es bien vista el cuestionamiento, no es bien visto preguntar incluso en algunos lugares, en algunas congregaciones. Tú lo has de saber, estás activamente como pastor y te podrás dar cuenta que en algunos lugares ni siquiera es posible preguntar por qué. Preguntarle por qué a una determinada orden, a una determinada instrucción que venga del líder, ¿no? Oiga, oye, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas de esta manera? Y entonces ese tipo de actitudes de cuestionamiento, pues terminan siendo mal vistas, ¿no? Eh, creo que el desafío aquí estaría en ver un camino que le permita a la gente que escucha el Evangelio, a la gente que tiene fe, a la gente que quiere caminar en la iglesia, porque, ojo, hablamos de la fe no como una experiencia meramente individual, sino que la fe no tiene sentido si no es vivida en un contexto comunitario, ¿verdad? O sea, si no es vivida, si la fe no tiene una dimensión comunitaria, entonces yo creo que estamos hablando de creencias. O sea, la gente tiene sus creencias a nivel personal y está bien, pero cuando hablamos de la fe se vive en un contexto, solamente tiene sentido dentro del marco de creencias que compartimos con otros. Y entonces, eh, ¿cómo hacemos cuando surge el conflicto? eh, en, el conflicto que produce el propio discernimiento de la verdad, ¿no? Tú dijiste prácticamente al principio, bueno, si alguien escucha algo que no le parece, pues simplemente se irá. Pero bueno, la vida cristiana es más que andar buscando un buen asiento donde se sienta uno cómodo, ¿no? Pero fíjate, recuperando eso, el que se vaya no deslegitima la verdad, No. pero él prefiere ir. Mira, sobre lo que estás diciendo, quiero recuperar seguramente muchos hoy en día a lo mejor recuerdan a Mafalda, Claro, cómo no. aquellas Por supuesto. cómics que nos ilustraron, que Geniales, nos claro. hicieron, tal vez, nos hicieron pensar por primera vez. Sí, sí, Ella sí. decía que vivir sin leer es peligroso porque te obliga a creer lo que otros te dicen. Claro. Sí, lo que Muy hablamos del, actualizado, claro, lo que hablamos del adoctrinamiento. Yo muy escucho, actual. escucho muy seguido y veo muy seguido, no sé, en redes también, que se habla en círculos que son notoriamente muy cerrados y muy ideologizados, refiriéndose a lo que es diferente a ellos como ideologización, ¿verdad? Dicen, es que esa Claro. gente vive en la Eh, ideología tal. Es que mira, el peligro de la ideología es que deforma la verdad para Ujú. ajustarla a ciertos parámetros de un grupo social. Ese es el problema, que te presenta
y discúlpame que lo diga así, como No, lo no, tú diría dilo. Gramsci, lo diría Marx, presenta una cara bonita de las cosas porque el trabajo de la ideología es maquillar Claro, esa realidad deformada, presentar como bonito. Y vuelvo a decirlo, tenemos muchos ejemplos en la vida real, en México y en Latinoamérica de lo que estamos diciendo. El problema es la pregunta que habría que hacernos: ¿cuántas veces nos levantamos dispuestos a cuestionarlo? Y porque mira, cuestionarlo, es decir, buscar la verdad, implica entonces un desafío ético, pastoral, oye, un esfuerzo. eh, comunitario, Claro, que no siempre, ya lo dijiste, no es muy popular, claro, definitivamente. Puede haber comunidades de fe en donde lo que le gusta es la emocionalidad y la confunden con una espiritualidad. claro. ¿Sí me explico? Por supuesto, Es por decir, los supuesto. cultos están gozosos, pero más allá del gozo, no produce conversión, no produce confrontación, no produce un desafío de ir a la evangelización, tal y como lo dice en la búsqueda del reino y en el libro de los Hechos. Y Ujú. alguien puede decir, pero es que eso era antes. No, me parece que no. Trivializar el evangelio es reducirlo, es minimizarlo y por supuesto es no vivirlo, porque es la mejor forma. Y eso tiene que ver con la ideología. Mira, hoy se habla de muchos en las redes sociales que hay que tener cuidado de qué es lo que vemos y de dónde vemos, de dónde estamos bebiendo, Ujú. porque hay muchas cosas que hoy dije hace rato, la inteligencia artificial ha creado nuevas versiones de la realidad, para Claro. no hablar de la realidad misma, versiones de la realidad que la gente lo ve y si lo vio, entonces sí es real. Ojo con eso, Como se porque decía, oye, perdón estamos, perdón que interrumpa, sí, recordarás eso que se decía de la televisión, ¿verdad? Eh, sí, la gente estaba formada con la realidad televisada. A propósito de Giovanni Sartori y el Homo Videns, ¿verdad? Eh, sí, ok. la gente decía, si salió en televisión, pues seguramente es cierto, ¿no? Si lo dijo tal periodista en el programa de noticias, pues seguramente lo es, ¿no? Sí, y ya que dices de Sartori, obviamente, mira, nosotros nos educamos con Cantinflas, con Tintán, con Capulina, Calimán, eh, con el señor Calimán, las lecturas de Calimán, de Fantomas. Es claro, decir, no es cuestionable la televisión. claro, Nos educó, sí, nos educó, pero la programación era diferente. O estaba orientada, obviamente había ideologización. claro. Somos un pueblo lamentablemente todavía consumista del conocimiento. Por eso es importante, Isaac, esta charla que agradezco, porque creo que pocas veces tenemos interlocutores que nos permitan dialogar estos temas Ujú. que son muy álgidos, muy complejos, pero que además son necesarios que los discutamos. Ahorita Claro que decías sí. precisamente el homo divide. El problema de que muchas veces no hemos considerado a Sartori es lo que él mismo dice de cómo la televisión ha atrofiado la La capacidad de capacidad abstracción es y por lo correcto. tanto la capacidad de pensar misma. Hoy Marian Rojas Estapé lo ha estado diciendo en distintos foros, pero ¿qué Ujú. sucede? ¿Qué sucede? Pues ahí está el fenómeno de la posverdad. A la Claro, gente le vale un pino que sus hijos vayan a ser afectados claro. porque o la pantalla los entretiene o me van a estar dando lata todo el día.
Ahí está un claro ejemplo de lo que estamos charlando. Claro. No, y no solamente eso, digo, ahorita que mencionas eso de esta, este grito en el cielo que pegan a veces los padres de familia, ha ocurrido, por ejemplo, en México, aquí, que muchos padres de familia se escandalizan por ciertos contenidos de ciertos libros gratuitos que entrega el gobierno a la población escolar, para que hagan sus estudios. Entonces hay un grupo de padres que se escandaliza de, de cierto contenido, particularmente aquellos contenidos que abordan el tema de la sexualidad. Y entonces, bueno, cuestionan ahí, pero en otras partes no cuestionan. Es decir, no cuestionan, por ejemplo, lo que sus hijos podrían estar viendo o teniendo acceso, que ahora pues es relativamente fácil, en el teléfono que trae cualquier persona se puede acceder a contenidos, que lejos de formar, pues perjudican, ¿no? Pero, bueno, hay una defensa ideológica de ciertos valores pues que llegan a ser evidente la incongruencia, ¿no? La incoherencia. Por un lado, no quieren que los hijos, sean instruidos en la escuela sobre el tema de género y el tema de la sexualidad, pero, pero no están restringidos los sitios, de contenido para adultos en la red doméstica de la casa, ¿no? Sí, fíjate qué interesante. Bien lo dices como una contradicción, porque Claro, más allá de que esté a favor o en contra de la intencionalidad ideológica del sistema, claro. de adoctrinamiento del sistema Ujú, educativo, más allá de que esté a favor o en contra, creo que el punto lo ha señalado bien. Es una incongruencia. Es decir, claro. no puedes pegar el grito porque ciertos contenidos que enseñan, cuando tú, que es tu máxima prioridad y responsabilidad en la casa, no estás Ujú, haciendo nada. claro. Ahorita mencionabas a Sartori. Hay un libro que se llama La tercera fase, de un italiano también, Rafael Simone. Ujú, Precisamente la tesis de él va unido con la cuestión de Sartori, es que ha habido en la sociedad distintas fases en las formas en que sabemos. Y ujú, hay formas de saberes que estamos perdiendo. Por claro. ejemplo, recuperando a Marianne Rojas, al propio Sartori, hoy los niños cada vez menos pueden sostener la atención por un periodo de tiempo. Claro. Cada vez tienen menos capacidad de retención y habría que preguntarnos en Ujú, este diálogo qué tipo de ciudadanos o de jóvenes o de adultos vamos a tener de aquí a 20 años. claro. ¿Qué tipo? Pues, O sea, observa la magnitud de esta charla que pudiera quienes nos vayan a escuchar ujú, parecer intrascendente y relevante, pero ojo con eso. ¿Qué tipo de jóvenes, de adultos vamos a tener de 20 años en un contexto de la posverdad, en donde la capacidad de criticidad se está perdiendo, no tiene un plus, no tiene un valor, donde la gente ahora escucha menos, ahora no retiene tanto y sobre todo, hay que decirlo, discúlpame, un lenguaje de la nueva generación en donde hoy se comunican de otra manera claro, y que a claro. nosotros nos resulta incomprensible. Y aquí habría que hacer un buen tema, el Claro. lenguaje de las nuevas generaciones. ¿Deforman el lenguaje o lo están mejorando? Es debatible también, por Oye, pues supuesto. es que damos mucho cringe, dicen los muchachos, ¿no? Damos mucho cringe. Pero bueno, a final de cuentas, Cuidado porque a lo mejor nos funan. Oye, Isaac, esa es tengamos otra. cuidado porque a lo mejor nos funan.
aquí en este espacio siempre andamos en el borde de la funa. No, no, pero Pero, lo digo, claro, oye, pero siempre lo digo, Isaac, perdón, pero lo digo seriamente, habría que discutirlo, habría que analizarlo, claro. hasta dónde están contribuyendo o no a deformar o a mejorar el lenguaje, simplemente hay que decirlo. Por supuesto. Y esto, volvemos, porque se ha configurado también un modo de entender la realidad y yo creo que, digo, es como es simplemente, ¿no? Las cosas son así. Esta generación entiende y aprende de esa manera. Eh, pero también esa condición hace que tengan cierto impedimento a acceder a la verdad, a las verdades que están ahí en disputa siempre en el campo de poder, ¿no? Eh, digo, para ir cerrando, Arnoldo, eh, sí es muy importante preguntarnos a nivel personal sobre el tema de la verdad, preguntarnos también a nivel Claro, comunitario sobre el tema de la verdad eh, y dejar de lado esta actitud que, bueno, me ha tocado también escucharlo ya en otros espacios y leerlo también de la condición que tiene la gente para esperar ciertas respuestas. La gente no espera una parábola como enseñanza, ¿no? Cuando Jesús hablaba en parábolas, dice el evangelista Marcos, eh, claro. no todos entendían, pero incluso Jesús lo hacía con ese propósito, ¿no? Y entonces ahora la gente, si se le habla en parábolas, pues de plano no hay una negativa, ¿no? A entender. Pero no solamente eso, sino que la gente lo que está esperando es un sí o un no. Eh, ¿Qué hago yo frente a tal cosa? Ah, haz esto. Eh, ¿Qué hago yo frente a tal situación? Haz tal cosa, ¿no? Como que las respuestas pastorales, las respuestas que se esperan de la teología, sean así de simples cuando la vida no es simple, ¿no? La vida eclesial no es simple, es compleja. Es decir, está atravesada por muchos ejes, por muchas variables, por muchas condiciones, y a veces la gente quiere respuestas de ese tipo, respuestas que estén envueltas en una frase de esas matonas o domingueras, como pudiéramos decir, y es que en el sermón escuché esto y esa es la solución. No, bueno, la solución al problema no se puede dar en un sermón. Se da en un proceso de acompañamiento pastoral, de escucha de la palabra, de experiencia con otros, de reformar prácticas de vida, pero, pero te digo, la gente en su mayoría, en el mundo evangélico, parece que espera respuestas que ya estén hechas. Entonces, nada más para poner las manos, recibirlas y incluso a veces ni siquiera está el esfuerzo de extender la mano para recibir, ¿no? Sí, mira, qué interesante, Isaac. Y para decirte, ese tipo de personas que esperan respuestas, es como aquellos que en mi rancho, de donde vengo, había un ingenio, y había caña. Era Ajá. como aquellos que prefieren comerse el gabazo en vez de masticar la caña, pues. Ah, Ese ok. es un problema. Ese es un problema. El disfrute de la caña es poderla cortar, limpiar, pelarla y masticarla. Y obviamente lo que tiras y desechas es el gabazo. Para mí, quien busca respuestas, en vez de preguntarse, en vez de cuestionarse, es Claro. como asumir eso, quererse comer el gabazo, contentarse
con masticar lo ya masticado, claro, como aquellos que, y se da en todos los niveles, déjeme decirle lamentablemente, que hoy siguen haciendo uso de esa actividad muy desleal, que es copiar, pegar e imprimir. uy, Es comernos el gabazo. Creo claro, que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado, porque mira, en los tiempos, e insisto, en los tiempos, inteligencia artificial puede resolver muchas dudas, pero no claro. le va a crear nada al Es una, individuo. exacto, es una Es una herramienta, herramienta, es una herramienta muy útil, sí, pero no claro, puedes depender de ella, no puedes esperar que ella te haga el trabajo, porque entonces tu creatividad o esa capacidad de ir creando, imaginando, pues ujú, tarde o temprano se va a atrofiar, atrofiar, porque es lo que dice Marian, la cito porque es una autora que he estado siguiendo de hace tiempo, que me ujú, encanta sus posts, la verdad, en la que cualquier miembro de nuestro cuerpo que no se usa se atrofia ujú, y desaparece. Entonces, creo que tenemos que vivir en sintonía, obviamente, con esa capacidad que Dios nos ha dado, claro, usando nuestra mente con ujú, todas nuestras fuerzas y necesitamos hoy más que nunca una fe que se arraigue en la verdad, claro. esa verdad que se revela a través de la palabra. Hoy no puedes esperar la revelación de la palabra cuando nunca la lees, mijito. Mejor la escuchas o entras a inteligencia artificial Y le y preguntas haces tus. a, sí, 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 Entonces, tengamos cuidado con eso y creo que no podemos vivir la verdad de manera significativa cuando nosotros simulamos la claro, verdad. Por es eso correcto. creo que charlas como esta nutren a quienes participamos en ella porque se ocupan interlocutores. Yo quiero decirte que es importante porque mira, la verdad, vivir la verdad del Evangelio nos debe de hacer presentar resistencia a esa cultura, Ok, no solamente a la cultura de la verdad. Necesitamos presentar, por eso decíamos, frente al movimiento de la verdad, pues debe de haber un movimiento como profetas de una nueva realidad, ujú, una profetas, y disculpa que lo diga así, que denuncia la posverdad y sus trampas, pero claro, también anunciemos la verdad misma, que en este caso, pues es Jesús, como quien encarna la verdad y quienes nos llama a vivirla en el reino que Él ha creado. Más allá, insisto, de tradiciones, dogmas, porque eso creo que es peligroso, claro. sumamente peligroso. Así que, pues, no sé, a mí me gustaría dejar la víbora chillando para que Sí, claro. Sí, digo, lo que hablamos siempre aquí no tiene otra finalidad más que provocar una reflexión en otros. Digo, aparte de exponernos a ser criticados por decir las cosas de una claro, manera o de otra, eh, incluso hasta por equivocarnos, ¿verdad? Pero el tema es el tema que queremos es provocar la discusión, ¿no? Si se puede profundizar, pues bueno, qué mejor, ¿verdad? Si existe otra manera de ver las cosas, pues qué mejor. Pero la intención es ir dejando este tipo de actitud cómoda que solamente está esperando respuestas, solamente estamos esperando ser alimentados, ser apacentados, como un rebaño, ¿no? Entonces, pero ¿qué tendría de malo equivocarnos? no, no tiene ¿Qué absolutamente nada de tendría malo. malo? No, no, en Dicen por absoluto ahí tiene. alguien, oye, dicen,
por ahí escuchaba a alguien que decía, si el error enseña, ¿por qué no enseñan el error en las escuelas? Pues es que también esa es otra manera, ¿no? De ver las cosas, porque eh, enseñar las debilidades, las limitaciones de un pensamiento, también nos vendría bien saberlo, ¿no? Nos vendría bien saber Claro, qué no es, qué no es. Así como lo dice mira, la... Sí, dime. cuando me invitaste a este diálogo, obviamente que sí lo pensé. Claro, Exponernos a que nos critiquen, exponer a que nos digan que estamos equivocados. Pero mira, el ejercicio ahorita es un ejercicio intersubjetivo, claro, pero que permite que otras subjetividades lleguen. Porque la verdad, mira, todos no podemos tener la verdad, no somos dueños de la verdad, claro. pero sí somos dueños de una pequeña fracción que al momento en que la comentamos y alguien más interviene, entonces va aumentando ese pequeño gramo de verdad que teníamos ahorita, 2 gramos, luego se hace 1 kilo. Entonces, Claro, no somos dueños de la verdad. absolutamente no, claro. Entonces, es importante que dialoguemos sobre esos temas. Sí, es necesario que aprendamos a equivocarnos, porque si alguien me dice, estás equivocado, le voy a aplaudir porque entonces habré aprendido algo que desde mi posición no miraba. Claro. Diría ya para terminar mi corto de hablar, somos seres Ujú. inacabados, incompletos, y lo que Así es. nos termina de completar es el diálogo con los otros. Es la otra edad, Y eso es claro. lo que queremos, en la otra edad, como bien dices, los Así otros. es. Así es. Arnoldo, te Un agradezco abrazo. muchísimo que hayas estado dispuesto a la charla y definitivamente no va a ser la primera vez que charlemos aquí. Me dará mucho gusto que estemos juntos nuevamente en este espacio. ¿Vale? A todos los Un que, abrazo. a todos los que nos siguieron hasta aquí, pues les agradecemos y esperamos que nos acompañen la siguiente ocasión. Muchas gracias. Bendiciones.